El viajero de Rolo, capítulo 2. Realmente, él no recordaba el momento de su nacimiento. ¿Cómo iba a recordar aquella cápsula de vidrio llena de agua donde se formó? ¿Cómo recordar aquellos 10 meses de gestación? Un mes más que los terrestres, ya que la evolución con el paso del tiempo enseñó a los científicos que necesitaban un mes adicional para desarrollar más redes neuronales, así como el par de dedos extra que habían desarrollado para pelear con los animales del lugar desde la creación del planeta. Y claro, que los nuevos habitantes debían de salir de esas cápsulas con gran fuerza y piel gruesa, pues el ambiente en el que saldrían no perdonaría si algo de esto faltaba. El incandescente sol Horus que se encontraba tan cerca del planeta no cesaba hasta que se ocultaba y reinaba la oscuridad. Los primeros pobladores tuvieron que sortear la dificultad del sol Horus día con día, con un traje que los flinedianos les dieron para que salieran a la intemperie. Al principio, algunos no creyeron. No lo usaron y su piel comenzó a caerse dando paso a costras, haciendo que por experiencia los demás ya utilizaran el traje, con la indicación por parte de los flinedianos de que debían recibir esos rayos del sol únicamente por un determinado tiempo, cuando el sol estuviera en su momento más fuerte, de tal manera que día con día la piel fuera evolucionando, volviéndose más gruesa, y así fuera heredada genéticamente a las próximas generaciones, las cuales ya no tuvieron la necesidad de usar el traje. Él no recordaba la fría cápsula de vidrio, donde el óvulo de su madre fue fecundado por la semilla de su padre y en consecuencia nació él. La mayoría de los habitantes de Rolo solo recordaban desde que comenzaban a ir al Corvo, una escuela donde les enseñaban a los niños sobre tecnología, ciencias, cosecha, poemas, salud, así como el manejo de su mente. Los niños tenían una larga preparación hasta la vida adulta y se iban incorporando a la sociedad de Rolo, donde cada uno elegía a lo que se quería dedicar, para desempeñar su actividad y así ayudar a la sociedad a crecer. En Rolo la comida se daba en abundancia, provenía de la tierra fértil, de donde siempre brotaba agua proveniente del gran cristal, conectado a la máquina que los flinedianos instalaron en el centro del planeta. Con el paso del tiempo, los flinedianos les enseñaron a dominar la mente, a sanar algunas enfermedades y heridas con energía emanada de las manos, además de que podían sembrar las semillas que trajeron de la tierra. Dominadas una vez dichas técnicas, comenzaron a impartirlas a los niños. Cuando él ya pudo caminar, recordaba cómo su padre lo llevaba a caminatas largas. Miraban las estrellas y él siempre le explicaba sobre las constelaciones, el sol Horus, el cristal y sobre el creer. Él siempre le decía que todo lo podía lograr, siempre y cuando creyera que fuera posible. Lo llevaba a meditar de vez en cuando con la música producida por el instrumento hecho con brisa. Retornaban algo de su energía a la vitalidad del planeta, y el planeta se las entregaba en comida, energía más fuerte y agua proveniente del cristal. Todo era como una maquinaria que funcionaba a la perfección y el cristal que dejaron hace años los flinedianos era la batería. Recordaba cómo después de jugar con los niños que vivían cerca de su casa llegaba y veía a su madre preparando la comida, y al abuelo, siempre atrás de su casa arreglando una nave, ya que soñaba con viajar y tener aventuras. Cuando no estaba en su nave se encontraba sentado en una silla leyendo. A su abuelo no le gustaba leer con hologramas, la forma común de leer en Rolo, ya que se hacía con un aparato del tamaño de un dedo pulgar. Apretándolo desglosaba los documentos con una pantalla holográfica que se podía hacer pequeña o grande. A su abuelo le gustaba leer de una forma más rústica. Hacía tiempo que había conseguido cajas y cajas de unos rectángulos con hojas, y en cada hoja tenía letras. Decía su abuelo que cuando era niño se los compró a un señor mayor, su vecino y gran amigo, a cambio de unas monedas y una oración en su favor. El abuelo contaba que el anciano al que se los compró se jactaba de ser el único con el valor de haber salido de Rolo y regresar a la Tierra. Le contaba cómo había librado la tormenta de meteoritos e innumerables peligros que la galaxia tenía, con tan solo poner la ruta en su nave. Decía que había traído esos libros como recuerdo, así como otras plantas que cultivaron después en Rolo. Además, el abuelo le contaba siempre sobre el cristal. Le decía que el anciano que le vendió los libros también le dijo que los flinedianos lo habían obtenido de una montaña pequeña, y que como ese cristal había innumerables en la tierra, en las montañas esparcidas en ella. Decía que la montaña entregaba el cristal siempre y cuando el buscador supiera obtenerlo. Le contó cómo los flinedianos decidieron llegar a un lugar donde se encontraba una civilización llamada los mexicas, y cómo fue que tomaron al menos a 100 pobladores, quienes no estaban muy de acuerdo con la forma de vida que llevaban,
Tomaron 50 hombres y 50 mujeres y se los llevaron a Rolo. Estos hombres y mujeres desde que llegaron comenzaron a darles clases sobre la civilización que formarían, así como las artes y secretos que ellos sabían. En cápsulas de agua comenzaron a crear más pobladores con los óvulos y espermatozoides de los primeros 100 pobladores. Les enseñaron cómo cultivar a los nuevos bebés y estos fueron evolucionando. Duraron décadas con ellos, fueron muchos años de enseñanzas, los cuales dieron evolución en ciencia, cuerpo y mente. Gerald lo escuchaba expectante, se preguntaba cómo es que ese anciano que conoció a su abuelo sabía tanto. «Abuelo, ¿y cómo es que ese señor que te contó historias sabía tanto?», le preguntaba Gerald. El abuelo siempre daba la misma respuesta sobre que ese viejo que era su vecino pregonaba que él tuvo un amigo flinediano que le contó todo, que dejó la ruta marcada en su nave para sortear los cinturones de asteroides, hoyos negros y los peligros de la galaxia. La gente pensaba que estaba loco, ya que los flinedianos se sabía que tenían muchísimos años que no visitaban Rolo, pero ese anciano contaba al abuelo de Gerald que a él lo visitaba de vez en cuando uno de ellos, quien se hizo su amigo. También ese vecino le contó a su abuelo de sus constantes visitas a los terrícolas, cómo era que ellos ya habían desarrollado vehículos, cómo la sociedad había avanzado con grandes pensadores, médicamente, y que incluso existían distintos países en ese planeta, existían fronteras, el planeta no era un todo, cada frontera delimitaba lo que se llamaban países y cada país tenía su gobierno. Algunos más adelantados que otros, algunos aún peleaban entre ellos y en cuanto a aspecto físico no eran muy distintos. «Es una locura todo lo que decía ese anciano», meditaba Gerald, al asimilar todo lo que le decía su abuelo. Pensar que la raza humana aún vive, que tiene ciudades y vehículos que andan en la Tierra suena increíble, pero no lo creo. Era descabellado pensar eso para cualquiera que lo escuchara. ¿Cómo unos seres arcaicos sin ayuda de otra raza más evolucionada habían avanzado tanto? ¿Habrán tenido ayuda de otras razas extraterrestres como nosotros? ¿Cómo es posible semejante historia? Da igual, ellos no tienen naves, según lo que le contó ese anciano al abuelo, decía en voz baja un pequeño Gerald mientras tomaba una nave de juguete. El tiempo transcurrió, y un día ante la inminente muerte de su abuelo, quien murió con una sonrisa de oreja a oreja en esa silla donde siempre estaba sentado leyendo, Gerald ayudó a realizar la limpieza de la habitación del fallecido, y encontró torres y torres de aquellos cuadros con letras. Los observó y rápidamente recordó las historias que su abuelo le contaba cuando aún era pequeño. Tomó uno de esos cuadros llenos de letras, lo abrió y entendió el lenguaje utilizado en ellos. Comenzó a leer el texto y se admiró lo que decían esos cuadros, que después supo se llamaban libros. Tomó una de las muchas cajas y la llevó a su habitación. Continuó leyendo durante días. Se dio cuenta de que tenía la primer virtud para ser un filósofo, la cual era la admiración, como había leído de Platón. Algo realmente extraño en los habitantes de Rolo, aun y cuando eran jóvenes como Gerald, ya que no había muchas cosas que lograran admirar a sus habitantes al ser un planeta tan avanzado. Sin embargo, estos textos lograban que él fuera como un niño pequeño que comenzaba a percibir y sentir un mundo de realidad más sensible y completamente diferente al suyo. Leyó sobre el Imperio Romano y un término desconocido para él, la esclavitud. ¿Cómo era posible que los humanos de la Tierra tuvieran esclavos en alguna parte de su historia? Gente de su propiedad y que incluso la vida se la podían quitar si ellos quisieran. Gente que valía dinero. ¿En qué pensaba esa gente? ¿Cómo a un ser con energía y vitalidad podían tenerlo y hacer uso de su energía si así lo deseaban? Eran extraños algunos terrícolas y también malvados, se decía a sí mismo. Comenzó a creer más en la historia que le contó aquel viejo a su abuelo. Se daba cuenta de que en la Tierra había mentes brillantes. Eran muchísimos textos. Cada vez entendía más por qué su abuelo todo el día estaba sentado leyendo sobre esa sociedad terrícola. Se fascinó con el mito de la caverna de Platón. Se maravillaba al saber cómo fue que en la Tierra también podían tener un despertar, cómo había pensadores y gente que estaba muy evolucionada mentalmente, pero que no todos podían tener ese conocimiento. Algunos eran ignorantes y pocos evolucionados. Con la escuela, sus deberes en el hogar y sus actividades del día, su tiempo libre lo dedicaba a leer esos textos. Pensaba que tenía una vida para leerlos, pero también se cuestionaba a sí mismo. ¿Y si eso era mentira? Si solo eran historias inventadas por aquel vecino del abuelo que decidió con una forma rústica ponerlo en esas hojas.
Se preguntaba con desconfianza. No importa, se contestaba, ya que tenía cierta satisfacción por lo entretenido que era la enseñanza de otro mundo, de otra realidad, y qué mejor que tener la esperanza de que era de sus ancestros terrícolas. Gerald continuó yendo a la escuela y llevando una vida normal, común y corriente como era la vida en Rollo. Todos hacían sus deberes, todos se ayudaban y todos iban evolucionando mentalmente hasta el día de su muerte, como si fuera una historia que estaba destinada a repetirse, un círculo interminable en el que los que creaban en las cápsulas iban a estudiar, se les asignaba una pareja, en una cápsula se creaba a su hijo o hijos que tuvieran, aportaban al planeta energía, aprendían nuevas formas de evolución mental y morían, para así continuar las próximas generaciones buscando siempre la perfección. Cierto día que asistía a sus clases, para lo que sería su próximo trabajo, observó luces en el cielo, las alertas sonaban en Rollo. Solo una vez en su vida las había escuchado, y fue cuando era pequeño. Sus maestros se las pusieron a él y su grupo para enseñarles cómo sonaría el planeta si algo amenazaba su existencia. La indicación era juntarse con sus familias, los hombres ir al combate, los niños, mujeres y ancianos transmutar energía para ayudar al ejército energéticamente. Él ya era un joven, se le consideraba un adulto, corrió al punto destinado en su zona para los guerreros en caso de que el planeta se encontrara bajo ataque, como les habían enseñado cuando prestó su servicio. Tomó un arma y comenzó a combatir. Tenía miedo, pero recordaba el breve entrenamiento que recibían todos los hombres de Rollo de manera obligatoria al cumplir la mayoría de edad, y que tenían que hacer antes de elegir a lo que se dedicarían. Ahí se encontraba, en ese combate, con la cara polvosa por una explosión. Tomó un pedazo de tela con sus 6 dedos, se limpió y no pudo evitar reflexionar. Vaya, y pensar que ya había dado mi semilla para que en el óvulo de una mujer creciera mi futuro hijo o hija. Solo me faltaba acabar mis estudios, que me asignaran una mujer y continuar contribuyendo al desarrollo del planeta. ¡Reacciona!, gritó otro habitante de Rollo, quien le señalaba con uno de sus dedos que a lo lejos venía un monstruo de 9 patas corriendo a toda velocidad hacia él. Gerald volteó, pero no pudo reaccionar. Sintió un golpe que lo proyectó como 10 metros de donde estaba. Después, un zumbido en sus oídos. Se puso de rodillas desorientado. Vio el polvo, retomó el arma y disparó a los animales con colmillos que tenía enfrente. Se percató que era una civilización no tan avanzada pero muy fuerte. Fue avanzando con sus compañeros y siguió en la pelea con los demás habitantes. Únicamente tardaron 15 días en erradicarlos. Ni el gran tamaño de esos monstruos pudo con los habitantes de Rollo, quienes eran más inteligentes y lograron ir erradicándolos por sectores. Se hizo el recuento de los daños. Aunque fueron mínimos los días de combate, como en toda guerra hubo muertos y mucha destrucción en el planeta. Los habitantes elevaron sus plegarias por los caídos y el planeta se llenó de energía. Sin embargo, algo fallaba. La energía no era constante. El flujo de agua que abastecía el planeta ya era intermitente. Algo que nunca había pasado en Rollo, donde siempre hubo un flujo interminable de agua, que abastecía a la ciudad y las granjas, y a todo el planeta en general. Ya que Rollo no gozaba de lluvias, ríos o manantiales o gran diversidad de plantas, todo provenía del cristal que le dio vida a ese planeta, y no existía otra fuente que la permitiera. Rápidamente las autoridades del planeta se percataron de que el cristal se había roto. Sin él, el planeta moriría lentamente. El gobierno, ante la inminente falta de recursos que estaba por venir, ordenó a todos que en los próximos días debían de congelarse en las cámaras subterráneas que se habían creado por zonas y contaban con capacidad suficiente para los habitantes de cada una de ellas. Como lo marcaba el protocolo, debían ingresar a las cámaras, congelarse y esperar que vinieran los flinedianos a poner otro cristal que permitiera nuevamente la vida en el planeta. Gerald regresó a su casa. Apenas dieron la orden a los combatientes que ya podían regresar. Solo encontró a su madre y su pequeño hermano en la casa. Su padre había muerto en la batalla. Solo les informaron días después que había caído como un héroe, al lado de 5 habitantes más del planeta que defendieron una escuela que los niños no habían podido evacuar y continuaron escondidos hasta que llegó el padre de Gerald junto con otros 8 habitantes. Estos últimos abrieron una brecha para que pudieran huir al refugio más cercano. Sin embargo, en ese intervalo más monstruos llegaron superando su número y los mataron. La madre de Gerald y su pequeño hermano no se inmutaron al saber la noticia, como si supieran controlar muy bien sus sentimientos. Como buenos habitantes de Rollo, solo elevaron una plegaria por aquel esposo y padre que yacía en una mejor vida con la energía universal del todo. Gerald, por su parte, hizo lo mismo.
No conocía otra manera para actuar ante tales circunstancias, solo las que les enseñaron al nacer y en su educación en el planeta. Los días pasaron. Fueron días de reconstrucción y preparación para las cámaras de congelación. Se mandó un mensaje intergaláctico a los Flynedianos con la esperanza de que fueran a ayudarlos y llevarles otro cristal. Pero ellos mismos sabían que no era probable, ya que llevaban siglos sin saber de ellos. Asimismo, los habitantes de Rolo habían explorado innumerables lugares en diversos planetas a lo largo de la creación de Rolo sin obtener ningún resultado. El único planeta conocido por tener cristales era la Tierra, pero esa idea había desaparecido por completo con las misiones fracasadas. El largo viaje, la ruta que nunca se pudo trazar y que los Flynedianos no dieron nunca a los habitantes hizo imposible ese viaje. La Tierra solo quedaba en la memoria e historias que contaban los abuelos que les habían contado los abuelos de ellos y así sucesivamente. Pero en realidad, nadie sabía ya algo sobre la Tierra. A nadie le interesaba saber algo. Si bien de ahí habían venido, sabían que eran más arcaicos que ellos y no podían ofrecerles nada. Atrás había quedado ese planeta, y de no ser por el cristal ni siquiera la mencionarían, tan solo como una pieza de la historia, que quizás seguía sin evolución mental, o peor aún, quizás y ya se había extinguido. Los habitantes de Rolo no tomaron muy en serio cuando los Flynedianos les dijeron un día que ya habían cumplido su misión, creando y enseñando lo que sabían, y que el resto dependía de ellos. Desde ese día, no se supo más de ellos, solo quedaron en historias de los habitantes y en la enseñanza escolar, como si se tratara de una leyenda o un mito, los tan nombrados padres de Rolo. ¿Cómo es posible que unos padres dejen a la deriva a sus hijos? Pensaba Gerald en ese momento en que el gobierno dio aviso de que todos tendrían que entrar a las cámaras de congelación subterránea que tenían para cada zona, con la esperanza de que algún día llegarían los Flynedianos y los despertarían del sueño eterno al que estaban destinados. Claro, eso sí vienen, se autocontestaba Gerald. Él y su familia se preparaban para ir a la cámara de congelación. Gerald agrupaba sus cosas en su habitación, guardaba en cajas las pertenencias de su fallecido padre y las ponía con las cajas de los artículos de su fallecido abuelo. Se dio cuenta de que aún tenía más cajas de libros, los cuales se arrepentía porque ya no podría leer. Tomó una de las cajas y sacó un libro que se asomaba. Era un libro de pasta dura con la cara de un terrícola con lo que parecían unos lentes y un gran casco. Leyó el título, Memorias de un montañista. Se dio cuenta de que sus sentimientos desde que leía esos libros terrícolas se habían debilitado, ya que nostálgico y suspirando lo abrió como a manera de despedida de la lectura y de su vida, hasta que alguien lo despertara de esa congelación a la que estaba destinado. Encontró una nota en la primera hoja blanca que tenía ese libro, la cual rezaba, Ruta hacia la Tierra, y posteriormente una serie de coordenadas e indicaciones con códigos de números para meter en el programa de navegación común de una nave de Rolo. ¿La ruta a la Tierra?, se preguntó. Algo en su interior nació como si un bidón de gasolina se encendiera. Comenzó en segundos a idear un viaje a la Tierra. No obstante, sabía que no podría ser así de fácil. Tomó la decisión de ir. Fue una idea fugaz, pero que auguraba otra opción para el planeta. Él sabía pilotear las naves como cualquier joven del planeta que hubiera tomado el curso de defensa. Y después de leer los libros soñaba con una vida no tan cotidiana. Si bien en Rolo no faltaba nada y el estado de conciencia era elevado, él sabía que faltaba algo. No se sentía completo. Además de que su vida terminaría en un congelador esperando que alguien lo salvara. Los viajes a la Tierra estaban cancelados, pero en aquel libro venían los pasos. ¿Qué más podía pedir? ¿Era eso o quedarse congelado una eternidad? O bien, morir con el paso del tiempo si el planeta se destruía por completo. Nadie sabía qué pasaría. Corrió a hablar con su madre y su hermano, quienes no dieron mucha importancia y no creyeron en sus palabras. Su madre y su hermano solo sonrieron y le dijeron que se adelantarían a la sala de congelamiento, viendo por última vez su sonrisa sin saber si regresaría ni si volvería a verlos. No dio más importancia. Sabía que la gente en Rolo no expresaba tanto sus sentimientos, además de que no creyeron en lo que les dijo. Corrió a la parte trasera de su casa antes de que la prudencia y la coherencia lo alcanzaran. Quitó un largo pedazo de tela que cubría un gran objeto. Veamos si sirve este cacharro al cual el abuelo le invirtió todos sus ahorros y su fe, decía mientras comenzaba a encender la nave. La encendió y funcionó a la perfección. El tiempo te ganó, abuelo. Sabía cuánto querías viajar por las galaxias, pero el tiempo no perdona, ni siquiera a los habitantes de Rolo. Supongo que está bien que la use.
dijo como si hablara con su abuelo fallecido. Se puso el traje de viajes que venía en el compartimiento de la nave, se sentó en la silla y se abrochó el cinturón, metió las coordenadas y los números de ruta que tenía el libro. Antes de activar el despegue se dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Y si solo eran falacias de ese viejo loco? ¿Si lo que venía en el libro era mentira? ¿Solo números inventados? Apretó el botón y un estruendo hizo vibrar la tierra que rodeaba la nave. Apretó la mandíbula y las manos cuando la nave salió disparada hacia arriba. Solo pudo observar cómo aquel planeta pequeño se volvía más diminuto. Pudo ver cómo un gran ojo que brillaba lo veía sin parpadear, como si le indicara que él era testigo de lo que estaba a punto de hacer, como si le agradeciera por su intento de salvar el pequeño planeta de Rolo. Un ojo incandescente, el sol de Horus, que se fue perdiendo en la oscuridad del espacio conforme se fue alejando. Sintió húmedas sus mejillas, como si al alejarse de su planeta hubiera olvidado el control de la tristeza que todos tenían en Rolo. Dio un gran suspiro, puso el piloto automático y cerró los ojos, sin saber realmente a dónde iba.